y por todos mis hermanos en aquella cruz. Por eso estamos aquí, por lo que Jesús hizo. ¿Somos imperfectos? Sí. ¿La iglesia tiene errores? Sí. Pues lo de menos eso. Estamos aquí porque amamos a Jesús, por lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Jamás lo vamos a olvidar, nunca. Por toda la eternidad le daremos la alabanza y el honor a nuestro precioso Salvador. Amén. Vamos a iniciar nuestro mensaje esta mañana y antes vamos a hacer una oración. Les pido a todos que inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el pan de vida, el pan que descendió del cielo para alimentarnos y darnos una esperanza de vida eterna. Gracias te damos, Jesús, por ser nuestro Salvador, nuestro Señor, la fuente del alimento espiritual y la fuente de la vida eterna. Abre los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y toque los corazones, especialmente de aquellos que aún no te conocen, Señor, que podamos aprender mucho de ti y ponerlo por obra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21, en un tema que se titula Comida para los hambrientos. Comida para los hambrientos. Vamos a leerlo, Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amados hermanos, cuando servimos a Jesús por amor, sus milagros se manifestarán frecuentemente en nuestras vidas. No hay nada que pueda detener la obra milagrosa y preciosa del Señor Jesucristo en las vidas de aquellos que lo aman. A pesar de nuestra impaciencia, de nuestros errores, de nuestra incredulidad, Él siempre está dispuesto a mostrar su amor y compasión para con nosotros. En medio de las pruebas, del desierto, de las carencias, Dios es poderoso para proveer cualquier necesidad que tengan sus hijos y sus hijas. Nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión, de misericordia y de poder, siempre está disponible para nosotros. Si tan solo
le entregamos en sus preciosas manos nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo entregamos a ti, Señor Jesús, si tan solo lo dejamos a Él tomarnos en sus manos, bendecirnos, quebrantarnos y usarnos para ser de bendición a otros. Él hará milagros extraordinarios cada día de nuestra vida. Vamos al pasaje, vamos a revisar este pasaje. Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Y vean en primer lugar la gran compasión del Señor Jesucristo. Dice Mateo 14, 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Resulta que habían venido algunos discípulos y habían hablado con Jesús acerca de Juan el Bautista. Le habían comunicado que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes Antipas. Una muy mala noticia para el Señor Jesús. Los discípulos de Juan habían tomado el cuerpo del Bautista y lo habían enterrado en un sepulcro, según Marcos 6, 29. Entonces, era una noticia terrible para el Señor Jesús porque se conocían desde muy pequeños. De hecho, eran parientes, eran primos. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo se llevaban 6 meses de edad. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿recuerdan? Y el Señor Jesucristo nació 6 meses después, hijo de Dios, y nació del vientre de María. Entonces, esta noticia seguramente entristeció grandemente al Señor Jesús. Vean el verso 14. Oyéndolo Jesús, oyendo esta noticia de Juan el Bautista, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesús era un hombre como nosotros, hermanos. Y le dolía en su corazón este tipo de noticias. La muerte de un familiar cercano lo entristeció grandemente. Y por esa razón el Señor decide apartarse a un lugar desierto, a un lugar lejano. Cuando el Señor se apartaba a este tipo de lugares, lo hacía con el único propósito de buscar en oración al Padre. Lucas capítulo 5 versículo 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Para qué se apartaba Jesús? Para orar. Lucas 9 versículo 10 dice que Jesús se apartó a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es el pasaje paralelo en Lucas 9 de la multiplicación de los panes y los peces. Así que podemos saber de Lucas 9:10 que este milagro ocurrió cerca de la ciudad de Betsaida. ¿Por qué el Señor Jesús se apartó a ese lugar? Porque necesitaba orar, necesitaba descansar, encontrarse a solas con Dios antes de enfrentarse una vez más a las multitudes que lo seguían. Y esto es una gran lección para nosotros, hermanos, porque si Jesús se apartaba para orar al Padre en los momentos de crisis, de tristeza, de angustia, ¿cuánto más nosotros debemos apartarnos todos los días para buscar el rostro de nuestro Dios? Cuando llega la angustia, algún problema, alguna necesidad, alguna circunstancia, la muerte de un familiar cercano que nos parte el corazón, ¿qué debemos hacer? Apártate, enciérrate en tu cuarto, busca el rostro de Dios, derrama tu corazón delante de Él en oración y el Señor te va a consolar. Versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Es decir, cruzó el mar de Galilea a algún lugar cerca de la ciudad de Betsaida. Y vean lo que dice el verso 13. Y cuando la gente lo oyó, que supo que se había apartado a ese lugar cerca de Betsaida, ¿qué dice? Le siguió a pie desde las ciudades. Todas las ciudades alrededor del mar de Galilea vinieron y no les importó viajar los kilómetros que fuera a pie con tal de volver a encontrarse con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en el versículo 14? Y saliendo Jesús les dijo: estoy muy cansado, no me molesten. Eso dice: estoy descansando, acaba de morir mi primo, déjenme en paz, necesito 15 días solo, por favor, no me estén molestando. ¿Eso dice el texto? No. ¿Qué dice el texto? Saliendo Jesús
¿qué? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ya no había tiempo para su duelo, ya había orado unos pocos minutos, quizá unas pocas horas. Y entonces Jesús una vez más se da a sí mismo a las multitudes, porque Jesús siempre está dispuesto a bendecir a todas las personas que lo buscan, a todos aquellos que el Padre le trae al Hijo. Por eso en Juan 6, versículo 37, Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Jesús nunca está demasiado ocupado. Jesús nunca está demasiado cansado. Jesús nunca está demasiado triste para recibir a cualquier persona que se acerque a Él. Esto es maravilloso. En Marcos 10, verso 45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para ser servido, no vino para servirse de nosotros, vino a servirnos a nosotros. En la última cena, en el aposento alto, Él toma una cubeta y toma una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos, y después les dice: así como lo hice yo con ustedes, así háganlo entre ustedes. Yo no vine para ser servido, sino para servir a ustedes. Deducimos de este pasaje que los cristianos, que los ministros cristianos, desde los pastores y toda la congregación, nunca podemos estar demasiado cansados para servir al Señor. Nunca podemos estar demasiado tristes para dejar de servir al Señor y servir a su pueblo. Servir al Señor y servir a su pueblo es la más grande obra de misericordia, el más grande privilegio que el Señor nos ha dado. Aunque desde luego un pastor o un ministro, un creyente, necesita tiempo para descansar, para dormir, para llorar, atender a las personas que forman parte de la congregación es nuestro privilegio más grande. Nunca podemos, desde los pastores hasta los congregantes, estar atendiendo una necesidad con un hermano, estar escuchando a una hermana, estar visitando a un enfermo y poner nuestros ojos en el reloj. Ay, me tengo que ir. Ya fue mucho, ya tengo prisa. A ver, hermano, rápido, platíqueme su problema, porque tengo 10 minutos para usted nada más, ¿sí? Soy una persona muy ocupada, hermano, ¿sí? Por favor, no me esté molestando, hermano. Eso no es lo que vemos en Jesús. Eso es absurdo. Eso es totalmente lo contrario que estamos viendo aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Para Jesús no es ninguna molestia poder atender las necesidades de su pueblo. Así también quienes somos ministros del Evangelio, quienes somos creyentes, debemos imitar su ejemplo y servir lo más posible, con gozo, con alegría, con paciencia y con amor, todas las necesidades del pueblo de Dios. Hermano, es que me llamaron a las 12:30 de la madrugada, un hermano que tenía un problema con un muchacho endemoniado, y le dije: hermano, son las 12:30, no seas imprudente, llama a las 9 de la mañana. ¿Eso vamos a hacer los ministros? No, hermanos. Si el Señor nos permite el privilegio de servir a su pueblo, vamos a hacerlo con paciencia, con amor, con sabiduría y con misericordia. Amén. Regreso al versículo 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Subraya la palabra compasión, por favor. Es la palabra griega splagnitzomai. Splagnitzomai, con acento en la primera I, que significa ser movido desde las entrañas, desde adentro. Se pensaba que esa expresión sugería que las partes internas del cuerpo, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestros riñones, eran el asiento de las emociones. Esta palabra splagnitzomai describe una compasión, un dolor que se siente cuando estamos ministrando a otro. Estamos sintiendo su tristeza, estamos sintiendo su dolor, y entonces podemos identificarnos con esa persona y sentir compasión desde adentro, desde el corazón, desde el alma, desde lo más profundo de nuestro ser. Hay una falsa compasión. Cuando ves la necesidad en una persona y dices: tenemos que ayudarlo. Claro, somos cristianos.
no tenemos otra opción. Ayúdenlo. Pero no siento nada por esa persona. No siento misericordia, no siento compasión, no siento su dolor. Eso no es splagnizomai. Esta palabra describe, repito, un sentir interno desde el alma que nos mueve a ayudar a la otra persona. Sentimos compasión. Es lo que sintió Jesús por las multitudes. Sintió compasión desde adentro, se identificó con su dolor, con sus necesidades, con sus problemas. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 30 para ilustrar esta palabra compasión. Lucas 10, versículo 30 al 33. Es una historia, una parábola de Jesús. Dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Asimismo un levita, uno de los directores de alabanza, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. No les importó ver a este hombre golpeado, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. De la misma forma, Dios desea que cada uno de nosotros, amados, seamos movidos a misericordia por las personas que se encuentran en necesidad. ¿Están viendo nuestros ojos la necesidad que hay en nuestro alrededor? La necesidad en la iglesia, la necesidad en tu colonia, en tu familia, en tu calle, con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, tus nietos. A veces ya no sentimos eso. Y vemos las personas que están en la calle ahí haciendo la de tragafuegos, limpiándonos el parabrisas. Nos pasamos de frente. No nos importa. Nos sirve un mesero en un restaurante. Déjale lo menos que puedas de propina. Lo menos que puedas. Ya no entendemos que tiene necesidad en su casa. Vemos necesidad aquí en la iglesia con una familia pobre, con una persona que está enferma. Pues vamos a estar orando por él. Gracias a Dios que yo no soy el que está enfermo. Y ese tipo de actitudes, hermanos, revela un corazón duro. Necesitamos pedir al Señor que nos llene de su misericordia, de su compasión. Regresamos al versículo 14. Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No solamente sintió esta compasión, sino que puso en acción esa compasión y sanó a los que estaban enfermos. La palabra sanidad viene del griego terapeuo, de donde proviene la palabra castellana terapia o terapeuta, y significa en el original griego curar o restaurar la salud de alguien. Entonces el Señor Jesucristo iba avanzando entre la multitud y de pronto salía un enfermo, un paralítico, un tuerto, un cojo, un ciego, y el Señor ponía sus manos de misericordia en esa persona e inmediatamente la sanaba. Qué precioso el Señor Jesucristo. Qué misericordia tan grande tuvo el Señor Jesús. Podemos hacer un cuadro mental de esta escena. El Señor Jesús está triste, acaban de asesinar a su primo Juan el Bautista. Sale, se encuentra con esta multitud, siente compasión de ellos, comienza a caminar entre ellos. La multitud empieza también a apretujarlo y comienza a ministrar, comienza a sanar, comienza a escuchar las historias, a convivir con ellos, a estar con ellos. Él está feliz, está gozoso, porque para eso vino, para deshacer las obras del diablo. Él está feliz en su ministerio. ¿Y qué pasó después? Versículo 15, Mateo 14, 15. Vamos a ver la impaciencia de los discípulos. Dice el versículo 15: cuando anochecía, hasta metiéndose el sol, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. En vez de que los discípulos esperaran recibir instrucciones del Señor Jesús mientras éste seguía sanando a los enfermos, ellos se impacientaron. Y entonces comenzaron a darle instrucciones al Señor Jesús. Impresionante. Entonces pusieron dos pretextos para irse de ahí. Ya estaban fastidiados, hermanos. Todo el día viendo a Jesús sanando a los enfermos, debajo del sol. Quizás no habían tomado el desayuno,
estaban impacientes, estaban fastidiados, estaban hartos. Entonces ponen dos pretextos. Pretexto número uno: está anocheciendo ya, Señor. Ya se terminó el día. Pretexto número dos: el lugar es desierto, la hora ya es pasada. Y después le dan una instrucción a Jesús: Señor, en nuestra opinión sabia del consejo de los 12, hemos estado hablando entre los 12 y Pedro con Andrés, Mateo, hemos llegado a la conclusión de que despidas a la multitud para que se vayan por las aldeas, que compren algo de comer. ¿Los obedeció Jesús? No, por supuesto que no, porque Jesús no recibe órdenes de sus discípulos. Es al revés, hermanos. El jefe es Jesús, no eres tú. El que da las instrucciones, el que determina tu vida, es el Señor Jesucristo, no eres tú. ¿Cuántas veces nos parecemos a los discípulos del Señor Jesús? Y comenzamos a poner pretextos para dejar de hacer la obra de Dios. Y a veces hasta nos atrevemos a darle instrucciones al Señor. Señor, lo que pasa es que mira, Señor, me paré tarde. Hoy es domingo y ya son las 11:40 de la mañana, Señor. Ya no llegó el segundo servicio, Señor. Y el tercer servicio ya es muy tarde, Señor. Y además tengo un compromiso, me voy a llevar a comer a mi familia, porque ayer me desvelé, Señor. Entonces, hoy no voy a ir a tu casa, Señor. ¿Ok? Señor, esa llamada que me hicieron, este hermano que está en tanta necesidad, cada vez que le contesto es 1:30 por teléfono. Señor, discúlpame, no le voy a contestar. Que busque a alguien más. Yo no tengo tiempo para ese hermano. Es muy latoso, Señor. Entonces yo he decidido no ministrarlo, Señor. ¿Ok? Comenzamos a parecernos a los discípulos cuando nos sentimos fatigados, nos sentimos impacientes, preferiríamos despedir a las personas, que se vayan a sus casas, que nos dejen descansar, que no nos estén molestando. Pero, amados hermanos, la obra de Dios es exhaustiva. Si el Señor nos ha salvado y nos ha llamado a un reino, que es el reino de Dios, es para que trabajemos en este reino, dándole gloria a Él. ¿Estamos dispuestos a trabajar para el Señor sin ponerle pretextos? ¿Estamos dispuestos a hablarle a esa persona de Cristo, aunque no sintamos hablarle, aunque estemos un poquito indispuestos, aunque traigamos un poco de indigestión? ¿Estás dispuesto a invertir 35 minutos de tu valioso tiempo para hablarle a esa persona de Cristo, para tomar esa llamada de ese hermanito que se toma 1 hora 45 minutos platicándote sus problemas? ¿Estás dispuesto a invertir ese tiempo en el reino de Dios? Porque tal vez la oración que tú hagas por él, Dios la va a usar para sanarlo. Vamos a ver un ejemplo, una ilustración de un trabajo exhaustivo, gozoso, difícil, duro en la obra del ministerio. Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 19. Versículo 20 en adelante. Es el ejemplo del apóstol Pablo ministrando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, versículo 20, dice... Está hablando Pablo: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba públicamente y enseñaba por las casas el evangelio. Verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La pasión de Pablo era predicar el evangelio a los perdidos. Esa era su pasión. Él amaba a Dios y amaba a los perdidos, a los gentiles principalmente, y quería predicarles el evangelio, no importa la hora que fuera. Si le daba a la 1 de la mañana, pues a la 1 de la mañana. Si había que pararse temprano a las 4:30, a las 4:30. Si teníamos que viajar en un carruaje 5 horas a otra ciudad, nos paramos temprano, viajamos en el carruaje. Su pasión era el evangelio. Versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. El trabajo en el reino de Dios no es fácil, hermanos. No es fácil. A veces es incómodo. A veces es complicado, a veces es muy duro, a veces es difícil, hermanos. Así es el trabajo. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Jesús no vino de vacaciones, hermanos. Jesús sufrió
Y Jesús padeció cosas tremendas en su ministerio. Pero vamos a leer juntos el versículo 24 en voz muy alta y con un tono de voz muy gozoso y muy alegre. ¿Qué dice el versículo 24? Por favor, todos juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Estoy padeciendo fríos, no me importa. Hace mucho calor, no me importa. Llegó una llamada a las 3 de la mañana, no me interesa. Me duele la cabeza, es lo de menos. Estamos a punto de naufragar en el mar, no me importa. Lo único que me importa es predicar el evangelio y glorificar a Dios, que las almas se salven, que el reino de Dios avance. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Pero ahora estamos en la era del evangelio barato, donde los ministros y todo el pueblo de Dios, no solo los pastores, todos se conforman con servir unas pocas horas a la semana. Vamos a la iglesia. ¿Cuál es el servicio más corto? No, pues el de las 11. Vamos al de las 11 para irnos rápido a los tacos. Lamentablemente muchos ministros solamente trabajan para el Señor por dinero. Esa es su recompensa. Un billete. Para eso trabajan, para eso sirven. Esos no son ministros, hermanos. Esos son falsos ministros. Eso es totalmente antibíblico, contrario a la voluntad de Dios. Los ministros deben esforzarse para cumplir la voluntad de Dios, que es tener compasión y sanar a su pueblo. Regresamos a Mateo capítulo 14. Vamos a ver la respuesta de Jesús ante los pretextos de los discípulos. ¿Qué les contestó Jesús? Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Estos 5,000, supongamos que eran 5,000 varones y que estaban casados muchos de ellos, al menos unos 9,000, y que llevaban un chamaquito, o a lo mejor 2 o 3 chamaquitos. Eso ya me sale una cuenta de mínimo 15,000 personas. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Ponga cara de discípulo que tiene que darle de comer a 15,000 personas. Y luego dice: no tenemos aquí sino 5 panes. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos, Señor Jesús. 5 panes y 2 peces. Son todos los recursos que tenemos, Señor Jesús. ¿De dónde salieron esos 5 panes y 2 peces? Vamos a Juan capítulo 6. Porque este milagro de la multiplicación es uno de los poquísimos milagros de Jesús que se describen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 está este milagro. Entonces podemos verlo en los 4 evangelios. Vamos a verlo en el evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan, Señor, no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco de pan. El salario de más de 5 años de trabajo de un obrero no nos va a alcanzar, Señor. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un chavalito, un chavito, un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos. ¿De dónde sacó Jesús los 5 panes y 2 peces? Del lonche que traía este chamaco para que comiera él, sus 4 hermanitos y sus papás. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y entonces los mandó recostar, dice el evangelio de Lucas, en grupos de 50. Regresamos ahora a Mateo 14. Vamos a ver el milagro de la multiplicación, versículo 19 en adelante. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Noten este detalle: había hierba
¿Pueden imaginarse el lugar? Por ahí traje una foto del mar de Galilea, a ver si la pueden pasar. Es un lugar hermoso, un mar precioso al norte de Israel, donde hay hierbas, hay árboles, hay un montón de pajaritos. Es una cosa hermosa el mar de Galilea. Y esto está en contra del primer pretexto de los discípulos, del segundo pretexto de los discípulos que le dijeron: Señor, el lugar es desierto. ¿Cuál desierto? No es cierto que era un desierto. Mentirosos discípulos. Era un lugar hermoso, lleno de hierba. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 19: tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Muchas enseñanzas. Una de las más preciosas enseñanzas es que los milagros del Señor Jesucristo ocurren cuando estamos en paz, tranquilos. No cuando estamos todos alterados. Señor, por favor, te pido, sáname. Estamos en... ¿Por qué estás así? Por nada estáis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios, hasta que te tranquilices y le entregues ese problema que traes al Señor y puedas sentarte en una silla, o mejor, en un campo abierto con hierba y con pajaritos. Es decir: Señor, yo no puedo resolver este problema, estoy en paz. Ahí el Señor va a hacer el milagro. Como dice el Salmo 46, versículo 10 y 11, escúchalo: estad quietos. Así dice Salmo 46, 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando estemos quietos y rindamos nuestra angustia y nuestras tristezas ni nuestras depresiones delante de Dios y podamos acostarnos o ponernos de rodillas y decir: Señor, estoy quieto, haz conmigo lo que quieras, Señor. Ahí el Señor es donde va a actuar, cuando la multitud está tranquila, sentada en ese lugar precioso. Y ahora quiero que noten algunos verbos que aparecen aquí en el versículo 19. El primer verbo que me llama mucho la atención es donde dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Número 1, el verbo tomar, la palabra lambano en griego, que significa tomar con las manos. Jesús tomó en sus manos lo poquito que este muchacho traía: 5 panes, 2 pececillos. Jesús los toma con sus preciosas manos. Algo que era muy poquito, que no iba a alcanzar, pero Jesús lo tomó con sus manos. Y ahora quiero que te imagines que ese pan está representando en primer lugar al Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida. Jesús no vino para hacer un restaurante público y darle de comer a las multitudes todos los días. No vino para eso. Él vino como el pan de vida, para alimentar las almas hambrientas, para darnos salvación. Pero este milagro no lo hizo solo, usó a sus discípulos. ¿Quiénes repartieron el pan? Los discípulos. Ellos eran los portadores del pan. Entonces, ese pan está representando de alguna manera a Cristo y está representando también tu propia vida, porque tú eres un instrumento en las manos de Jesús. Número 1, si queremos ser instrumentos en las manos del Redentor, permite que el Señor tome tu vida en sus preciosas manos todos los días. Señor, toma mi vida en tus manos. Usa mi vida para que otros sean alimentados, Señor. El pan de vida es Cristo, pero también en un sentido el pan representa nuestra propia vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús tome toda tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Él sea el Señor de tu vida? Que ya no vivas tú, que viva Él en ti. ¿Estás dispuesto a entregarle todas las áreas de tu vida para que Él te use? Segundo verbo
que me llama mucho la atención en el versículo número 19. Dice que tomó los 5 panes y los 2 peces. Y después dice que levantó los ojos al cielo y bendijo. Ese es el segundo verbo, bendijo. Qué curioso que cuando nosotros tomamos los alimentos, bajamos la cabeza, cerramos los ojos y bajamos la cabeza, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos. Gracias, Padre, por toda tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. Eso no está mal, no es pecado. Pero el Señor Jesús hacía exactamente lo contrario cuando comían. Tomaba los alimentos, tomó los panes, tomó los peces en sus manos y levantó las manos al cielo y levantó los ojos al cielo y le dio gracias a Dios. Exactamente lo contrario a lo que hacemos. ¿Y saben cómo bendecía un rabino judío los alimentos en el siglo I? A través de una oración preciosa que seguramente el Señor pronunció también. Y esta oración dice así. Imagínense a Jesús con los panes y los peces, con una gran sonrisa, levantando los ojos al cielo, y Él dijo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. ¿Qué quiere decir? Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Preciosa oración que Jesús pronunció por el pan y por los peces. Ahora, hemos dicho que Jesús es el pan de vida, pero también hizo participar a los discípulos. Nosotros también estamos participando de este milagro. El Señor también desea bendecir nuestras vidas. No solamente tomar nuestras vidas en sus manos, Él también desea bendecirnos. Y ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te ha bendecido de una manera extraordinaria. Todos aquí deberíamos de estar saltando de alegría hasta el techo en el servicio por todas las bendiciones que hemos recibido. Bendición número 1, fuiste concebido en el vientre de tu madre. Bendición número 2, naciste después de 9 meses o 8 si fuiste prematuro. Y si fuiste prematuro, otra bendición, todavía estás con vida porque tenías que haber muerto. Siguiente bendición, tuviste papá y mamá, te alimentaron, tu corazón sigue latiendo hasta el día de hoy. La bendición más grande que has recibido, Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿no es verdad? Has comido todos los días de tu vida hasta el día de hoy que tienes ya 64 años, no te hagas. El Señor te ha dado agua suficiente para que tomes, estás vivo, estás hidratado. Y además te dio mucha más agua para que te bañes esta mañana. Y además con agua tibia la mayoría de ustedes. Y además tienes una familia. Y tienes una iglesia. Y tienes salvación en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Él te ha bendecido grandemente. Tercer verbo que veo aquí en el versículo 19. Levantó los ojos al cielo. Tomó el pan. Levantó los ojos al cielo, lo bendijo. Y aquí viene el tercer verbo que me llama mucho la atención. Dice el versículo 19 que partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo después de pronunciar su oración? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. ¿Qué hizo con el pan? Lo partió. El pan de vida es Cristo y Él fue partido, destruido, destrozado en la cruz del Calvario. Era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, que el Hijo del Hombre padeciera, que le pusieran clavos en sus manos y en sus pies. Él es el pan de vida y el Padre lo tomó, lo bendijo y lo partió, lo quebrantó terriblemente para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero nosotros también estamos participando del milagro, ¿se acuerdan? ¿Quieres ser un instrumento en las manos del Señor? Permite que el Señor te tome en sus manos, que el Señor te presente delante del Padre, que el Señor te bendiga con su salvación preciosa. Pero después el Señor es necesario que nos quebrante. Es necesario que seamos partidos, que seamos quebrantados, para que no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Él el que vive en nosotros. Porque cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
El apóstol Pablo fue tremendamente quebrantado. ¿Se acuerdan? En el camino a Damasco, allá en Hechos 9, el Señor lo tomó, el Señor lo bendijo, lo apartó para que fuera su apóstol y después lo quebrantó y terminó ciego en el piso. Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo fue quebrantado y por eso más adelante escribió en Gálatas 2:20, díganlo conmigo, con Cristo, más fuerte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, quebranta nuestras vidas. ¿Cuántos dicen eso? Quebrántame, Señor. Y el Señor te va a quebrantar. En cada quebranto, no te quejes del quebranto. Dale gracias a Dios por el quebranto, porque Dios te va a levantar para ser usado por Él. Es que mi vida ha sido quebrantada, pastor, el Señor me ha roto. Aquí estoy en un hospital, pastor, llevo 3 meses luchando con una enfermedad. ¿Y qué está tratando Dios contigo en esta enfermedad, hijo? Ay, pastor, es que yo era bien orgulloso. Me sentía el papas fritas de la prepa y sentía que yo era superior a todo el resto de los estudiantes. A ver, hagan conmigo. El Señor nos va a quebrantar. Pero falta un verbo todavía en el versículo 19. Dice el verso 19 que tomó los 5 panes, levantó los ojos al cielo, bendijo los panes y los peces, los partió y después ¿qué dice? Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. El último verbo que aparece aquí es el verbo dar. Después que Jesús tomó el pan, bendijo el pan y partió el pan, Jesús le dio el pan a los discípulos y con ese pan se alimentaron más de 15,000 personas. Si Jesús quiere que se haga algo, si quiere que se enseñe a un niño o que se ayude a un necesitado, tiene que encontrar una persona que lo haga. Si el Señor quiere llevar el evangelio a una persona, a un adolescente, a un niño, a una familia, si el Señor quiere que vaya alguien a orar por un enfermo, necesita alguien que lo haga. ¿Quién va a ir? Levanta tus manos y dile: heme aquí, envíame a mí. No vayas a ser como el discípulo incrédulo, ¿verdad? Que dijo: heme aquí, envíalo a él. No. A ver, aquí hay muchos jóvenes. Yo quiero que tú inviertas tu vida en Cristo, que no desperdicies tu vida, joven. Que no eches a perder tu vida. Ay, pastor, es que me enamoré, me casé con la persona incorrecta, ya tengo 15 chamaquitos. ¡Qué complicación! Entrégale tu vida a Cristo. Deja que Él te tome, deja que te bendiga, deja que te quebrante, que te parta el corazón para que se perfeccione su gracia en tu vida. Y es la única forma que tú vas a ser un canal de bendición y vas a llevar el evangelio. Porque tal vez Dios quiere usarte como misionero, quiere usarte como predicador, como evangelista. ¿Quién va a ir a las cárceles? ¿Quién va a ir al reclusorio norte a predicarle a los miles de presos que están ahí? ¿Quién va a ir a Santa Marta, Catitla, a predicarle a todas las mujeres que están ahí? ¿Quién va a ir con los niños de la calle? ¿Quién va a ir con los perdidos? ¿Quién va a ir, hermanos? Digan fuerte: heme aquí. No, está muy quedito ese heme aquí. Heme aquí, dígale: envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. El pan de vida es Cristo, pero también en este sentido el pan representa nuestras propias vidas. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu tiempo para servir más al Señor? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu dinero para servir más al Señor? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu propia vida por amor a una persona que ni de tu familia es, según tú? Porque si es tu hermano en Cristo. Para servir a alguien, para que alguien conozca del Señor Jesucristo, ¿estarías dispuesto a darte a los demás con tal de glorificar al Señor? Muchos llevamos 10, 15, 20 años en Cristo y ni una reunión de oración tenemos en casa con 2 vecinos incrédulos. Ni eso. Escucha, si tú quieres ser usado por el Señor, primero debes ser tomado en sus manos.
después debes ser bendecido, que Él ya te ha bendecido. Y después debes ser quebrantado para que estés listo y que seas instrumento de bendición para los demás. Cuando Jesús hace el milagro, la provisión siempre es abundante. Nadie se queda hambriento. ¿Cuántos comieron aquella tarde, hermanos? Más de 15,000. Puede imaginarse, si usted cierra sus ojos un momento, puede imaginarse esa multitud, 15,000 personas. Jesús multiplicando los panes, los niños comiendo su pescado, los papás y las mamás, mira, pan, comamos. 15,000 personas comieron, nadie se quedó hambriento, todos se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas, los 12 discípulos con 12, no eran cestas chiquitas, unas cestas grandísimas. Y ahí viene Andrés con su cesta, porque aún después del banquete el Señor todavía provee aún más. Todos los que servimos al Señor y nos damos hacia los demás, el Señor siempre se encargará de nuestras necesidades, siempre suplirá nuestras necesidades. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El Señor Jesucristo, a través de este milagro, nos estaba diciendo: yo soy el pan de vida. No solo les traigo pan físico y pescadito frito al mojo de ajo. Eso nada más es el postre. Yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede saciar tu hambre, ese vacío que sientes profundo en tu corazón, que algo te falta, que estás triste, no encuentras un propósito en tu vida, no sabes a dónde ir, no tienes rumbo ni dirección, estás como ciego en esta vida, estás hambriento. Jesús es el pan de vida. Jesús es el único que puede saciar esa hambre, llenar ese hueco gigantesco que tienes y darte propósito y sentido, identidad a tu vida. Él es el pan de vida, Él es el que nos alimenta todos los días, hermanos. Juan capítulo 6, terminamos leyendo este texto. Juan 6, 35 al 40, los que ya han nacido de nuevo me están entendiendo perfectamente. Antes de Cristo no tenías sentido, no tenías propósito, nada más andabas por el mundo caminando en tus pecados, en tu inmoralidad. Lo único que sabías hacer era pecar. Y la única libertad que tenías era cuándo pecar, cómo pecar, con quién no pecar y qué pecado hacer. Esa era tu única libertad. Para eso servía tu vida nada más. Pero ahora que probaste el pan de vida, quedaste saciado. Y estás gozoso y estás completo porque Cristo te alimentó tu alma. Juan 6, 35, vamos a leerlo juntos. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es el pan de vida. Jesús es la fuente de agua de vida eterna. ¿Ya lo conoces? Vean el verso 40 al final. Dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Has visto al Hijo? No, físicamente no lo hemos visto. Él está en el cielo. Pero sí lo hemos visto con los ojos de la fe. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Y cuando te compartieron el Evangelio y comenzaste a leer las Escrituras y comenzaste a hacer tus oraciones, a lo mejor muy chiquitas: Señor, te amo, no sé qué decirte, gracias, amén. Pero había algo en tu corazón, ya había una semilla, y empezó a crecer esa semilla. Comenzaste a comer el pan, comenzaste a leer la Biblia, comenzaste a orar, te comenzaste a enamorar de Jesús, y de pronto naciste de nuevo y cambió tu vida para siempre. Antes de conocer a Cristo yo tenía mucha hambre.
y busqué saciar mi hambre en cualquier cantidad de filosofías y pecados. Pero el día que nací de nuevo, desde ese día glorioso hace más de 35 años, no he volvido a tener hambre ni sed, porque Cristo es el que me sacia todos los días de mi vida. Y tú también puedes experimentar eso. Tal vez muchos de ustedes no tienen a Cristo, las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Pero vuelvo a decirte, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Quisieras ver al Hijo, quisieras creer en Él, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración para aquellos que nunca le han visto y que nunca han creído en Él. Y dile estas palabras después de mí. Señor Jesús, por favor, abre mis ojos espirituales. Yo quiero verte. Quiero verte, Señor, multiplicando los panes y los peces. Quiero verte, Señor, a través de las páginas de la Biblia, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Pero sobre todo quiero verte en la cruz, porque tú viniste a morir por mí, Señor, a pagar por todos mis pecados, mis faltas. Quiero verte en esa cruz, crucificado, Señor. Permíteme el milagro de verte por unos momentos en esa cruz y caer de rodillas y decirte: gracias, Jesús, te adoro, te bendigo, entra a mi vida, entra a mi corazón, Jesús. Gracias otra vez por todo lo que hiciste por mí en esa cruz. Gracias por tu sangre, gracias por los clavos, gracias por la corona de espinas que llevaste. Gracias, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Concédeme el milagro de nacer de nuevo. Sé tú mi pan de vida. Sacia mi alma que está hambrienta, que está perdida, que está extraviada. Sacia mi alma. Quiero comer de ti, Señor. Quiero comer de ti, Señor. Sacia mi sed. Quiero beber de las aguas de la vida eterna. Ten compasión y misericordia de mi vida. Gracias, Jesús. En tu nombre precioso. Amén. 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 Qué precioso es Jesús. Se puede percibir su presencia. Aquí está Él. Se me pone la piel chinita. No lo puedo ver, pero aquí está Él. Aquí está Él. Si alguna persona le entregó por primera vez su vida al Señor Jesús, al pan de vida, e hizo esta última oración, por favor levante su mano, porque queremos conocerle. Alguien que haya hecho esta última oración, alguien allá atrás, alguien acá, alguien que le haya dicho: sí, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón. Hasta allá atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo este servicio se hizo por ti. Toda esta prédica se hizo por ti. ¿Alguien más? ¿Algún joven? ¿Algún anciano? Sí, Señor, entra a mi corazón. ¿Alguien más? Dios te bendiga. El Señor te estaba esperando. Qué milagro tan grande. Dios tiene cosas tan preciosas para tu vida. No te imaginas. No te imaginas lo que el Señor tiene adelante para tu vida. Nada más nunca te apartes de Él. Nunca. ¿Alguien más? ¿Algún niño? ¿Algún matrimonio? Gloria a Dios. Amados, esta iglesia necesita hacer evangelismo, porque no estamos muriendo. No estamos muriendo. Y si no le hablamos a nadie de Jesús, el primer servicio se va a hacer así, miren. Y lo vamos a tener que quitar algún día, porque siempre somos los mismos. Necesitamos hablar de Jesús.
Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar.